Bien, todos estos cambios fenotípicos que hemos comentado con anterioridad están regulados por factores de transcripción, que son moléculas que lo que hacen es modificar la expresión de genes, de tal manera que fomentan la expresión de determinados genes o atenúan la expresión de otros genes. A su vez, los cambios inducidos por estos factores de transcripción pueden provocar cambios en proteínas que pueden a su vez ocasionar la activación de enzimas musculares. Por otro lado, el patrón de uso de la musculatura provoca movimientos iónicos, provoca cambios metabólicos, como cambios en el pH o cambios en la cantidad de radicales libres presentes en el medio intracelular, que a su vez pueden determinar la activación o inhibición de enzimas que determinan señales intramusculares que a su vez van a actuar sobre los genes para provocar determinadas adaptaciones musculares. En esta diapositiva están recogidas gran parte, pero no todas ni mucho menos, de las señales que se activan o se pueden activar con el entrenamiento de fuerza o con la falta de uso de la musculatura. Nosotros comentaremos en esta conferencia algunas de estas señales. Pero antes de entrar en materia, permítanme brevemente recordar cómo se producen estos procesos de activación-represión de la expresión génica. Un estímulo, que puede ser un estiramiento de la musculatura, una compresión de la musculatura o simplemente la activación de la musculatura para que se contraiga, va a provocar un cambio en una señal intracelular, que puede ser un ion, un radical libre, o bien un metabolito, un catión, que a su vez puede ocasionar cambios en factores de transcripción, que son moléculas capaces de actuar sobre una región de determinado gen o varios genes y provocar la activación de la transcripción de este gen, formándose un ácido ribonucleico mensajero que posteriormente es traducido por los ribosomas y formándose cadenas polipeptídicas que se ensamblan y dan lugar a proteínas. Bien, este proceso está sometido a regulación. ¿Qué es lo que se puede regular? Pues se puede regular la cantidad de factores de transcripción, se puede regular la velocidad a la cual se activan los genes para que se produzca la transcripción, la velocidad de transcripción, se puede regular la velocidad a la que se produce la traslación del ácido ribonucleico, se puede regular la cantidad de genes que van a activarse en un momento determinado para generar la transcripción. Se puede regular la cantidad de ribosomas que van a incorporarse al proceso de traducción. Además, se pueden generar microRNAs o RNAs de interferencia que pueden bloquear la señal del ácido ribonucleico mensajero para que no se generen determinadas proteínas en determinado momento. Hay que tener en cuenta que muchos de estos factores de transcripción son a su vez proteínas que están codificadas por genes, que están controlados a su vez por otros factores de transcripción, lo que esto lleva a un sistema altamente complejo. Bien, una vez que se produce la activación de la transcripción, para que se produzca la traducción es necesario que haya suficientes aminoácidos en el interior de la fibra muscular, y estos aminoácidos son captados por ácido ribonucleico de transferencia, y este ácido ribonucleico de transferencia lo que hace es leído por ribosomas, y estos ribosomas van leyendo el código genético del ácido ribonucleico mensajero, que lo tenemos aquí esquematizado, y aquí tenemos al ribosoma que va leyendo los códigos, los tripletes, y cuando el ácido ribonucleico de transferencia llega con un aminoácido, si el aminoácido es el adecuado, pues se va incorporando a la cadena polipeptídica, y una vez que ha finalizado este proceso ya tenemos una cadena polipeptídica
y estas se pueden ensamblar con otras para formar proteínas más complejas. Y posteriormente este ácido ribonucleico mensajero tiene que ser destruido, porque si no, de lo contrario, esto sería una señal que tendría continuidad sin fin. Bien, en esta conferencia vamos a hablar de 3 vías de señalización principales en relación con el entrenamiento de fuerza. Vamos a hablar de la vía de AKT, que es de la GSK3 beta, es la glucógeno sintasa quinasa 3 beta, de la mTOR, que es una proteína muy importante en la señalización de las adaptaciones al entrenamiento de fuerza, de la S6K, que es una quinasa que interviene ya en la fase final de inducción de síntesis de proteínas. Toda esta vía de activación es posiblemente la más importante dentro de las adaptaciones moleculares a entrenamiento de fuerza, pero también comentaremos otras vías que son importantes, como la vía de la miostatina, y hablaremos algo del papel de interleuquina 6. También comentaremos algo sobre los efectos de algunas hormonas, más concretamente sobre el efecto que puede tener la testosterona y la hormona de crecimiento. Y comentaremos algo acerca del clenbuterol, que es una molécula que se ha utilizado con el propósito de producir hipertrofia muscular, sobre todo en la industria alimentaria, para facilitar el crecimiento muscular del ganado, y que se ha utilizado también como dopaje por algunos deportistas. La señalización muscular provocada por el entrenamiento de fuerza puede ser potenciada si antes, durante o después del entrenamiento de fuerza se ingieren proteínas en combinación con hidratos de carbono. Esto es debido a que los hidratos de carbono ingeridos después, inmediatamente después o durante la sesión de entrenamiento de fuerza van a determinar un aumento de la concentración de glucosa en sangre y a su vez de la concentración de insulina. Y esto provoca señalización a través de insulina en la fibra muscular que determinará activación de IRS1. Esto a su vez provocará la fosforilación de fosfatidilinositoquinasa 3, fosforilación de AKT y activación de la síntesis de proteínas. Aquí podemos verlo esto esquematizado mediante estos círculos que nos indican por qué vía los hidratos de carbono pueden facilitar la activación de la síntesis de proteínas durante o después del ejercicio de fuerza. Pero los hidratos de carbono solos van a tener poco efecto. Sin embargo, si se dan los hidratos de carbono o se ingieren conjuntamente con proteínas, el efecto es mayor. ¿Y por qué es mayor el efecto? Por dos motivos. Por un lado, la combinación de hidratos de carbono y proteínas provoca un mayor aumento de la concentración de insulina. Por otro lado, las proteínas por sí mismas, especialmente proteínas ricas en aminoácidos esenciales y en aminoácidos de cadena ramificada, van a dar lugar a que aumente la captación muscular de estos aminoácidos, y estos aminoácidos, cuando entran al interior de la fibra muscular, son capaces de producir la fosforilación de mTOR y por lo tanto facilitar la síntesis de proteínas. Los aminoácidos son además necesarios para que se produzca esa síntesis de proteínas. Por otro lado, la ingestión de aminoácidos tiende a disminuir la actividad de las ubiquitin-ligasas, que son estas enzimas que promueven la degradación de proteínas en el grado de desarrollo de la masa muscular. Y esto es muy simple, esto es debido a que el ejercicio de resistencia, sobre todo después de un programa de una sesión de entrenamiento de fuerza, puede provocar prolongación o incremento de la fosforilación de AMPK, y la fosforilación de AMPK es un regulador negativo de la activación de la síntesis de proteínas, que además es muy potente. Muchísimas gracias. Yo me voy a permitir, no suelo hacerlo, pero es un tema que me apasiona, hacerle una pregunta. No puedo perder la ocasión teniéndola aquí, porque recientemente también hablaba con el doctor Miquel Izquierdo respecto a las interferencias del entrenamiento de resistencia. Yo siempre, por lo que he leído y por lo que también he
leído en las referencias que existen al respecto, parece que se aconseja, cuando se busca la hipertrofia, separar el entrenamiento de resistencia, de fuerza y de resistencia, si fuese necesario hacerlo, por un tiempo mínimo. Creo haber leído usted, pues, entre 4 horas, parece que se activa, que permanecería activa la MPK. No obstante, quería preguntarle, respecto a esos estudios, por ejemplo, ahora ha aparecido uno en el 2013 de APRO, en el American Journal of Physiology, donde habla de que no habría o no parecería que hubiese mucha interferencia en mTOR cuando hay trabajo de resistencia posterior al de fuerza. Sí, quería preguntarle, y es mi opinión respecto a la lectura de estos artículos, si el nivel de la muestra de sujetos que hacen el estudio, que pueden a lo mejor ser sujetos con un bajo nivel de entrenamiento, también condicionaría esta respuesta. Eh, Todos estos son factores a tener en cuenta, ¿vale? Yo no quiero desdecir eh, otros estudios, sino es muy probable que este estudio de APRO esté bien realizado, esto no lo cuestiono, pero lo que ocurre es que una cosa es lo que se observa en un estudio en concreto y otra muy diferente es el conocimiento que se ha generado a partir de numerosos estudios, ¿vale? Entonces, la mayoría de los estudios en el momento actual en los cuales se ha medido el efecto sobre la masa muscular total, no el efecto de una sesión de entrenamiento sobre la señalización después de esa sesión de entrenamiento o de la combinación de dos sesiones de entrenamiento, sino el efecto de un programa que se ha llevado a cabo durante 2 o 3 meses o más tiempo de combinación de entrenamiento de fuerza y resistencia. Cuando se ha hecho eso de esa manera, indudablemente se ha observado interferencia. Por eso, la recomendación que hay es separar los programas de entrenamiento de fuerza y resistencia.